Muchísimas gracias. Riohacha es la capital de La Guajira. Voy a entrar a complementar a nuestros compañeros gerentes del Hospital de Maicao y el Hospital de San Juan, porque es importante que conozcan el panorama exacto financiero de cómo se encuentran los hospitales en el departamento de La Guajira. Históricamente nosotros hemos estado amenazados por una cantidad de factores externos determinantes que han puesto en riesgo el equilibrio financiero de las ESAs en el Hospital de La Guajira. Podemos encontrar que en los municipios de Vibuya, Manaure, Albania, Atonuevo, El Molino, Las Aguas, todos de baja complejidad, se encuentran en riesgo financiero. Como dice la doctora, logramos y hemos logrado tratar de que los hospitales departamentales, como lo son el Hospital de San Juan, el Hospital de Maicao y el Hospital de Riohacha, no nos encontremos en riesgo. Lastimosamente el de Maicao continúa en riesgo. Sin embargo, San Juan y Riohacha hemos tratado de lograr de que no suceda, pero estamos a punto de que podamos caer en riesgo financiero por la forma como hemos venido siendo atacados de cierta manera por el sector privado. Podemos abonar el hecho de lo que nos sucede con la población migrante. Es puntualizar básicamente que una vez los pacientes venezolanos entran en el proceso de afiliación y pasan a la CPS, dejan de ser nuestros pacientes. Pero ya nosotros hemos atendido a esa población. Y el seguimiento de esa población ha sido imposible y ya no podemos seguir teniéndolo, ni ese recurso tampoco puede llegar a nuestras arcas. Recuperar ese recurso para nosotros es difícil, muy difícil. Dicha población es fluctuante. Los venezolanos, nosotros como frontera en el departamento de La Guajira, tenemos una población que históricamente ha estado de allá para acá. Nosotros siempre nos hemos sentido entre venezolanos y colombianos, y esa población indígena no diferencia la calidad de colombianos o venezolanos. Si nosotros vamos a la Alta Guajira, muchos de ellos se consideran venezolanos, así estén en territorio colombiano. Pero la crisis de Venezuela nos afectó muchísimo y el índice de mortalidad por desnutrición nos golpeó y nos marcó y nos volvió un departamento de muertes por desnutrición marcado por una situación que estaba pasando en nuestro país vecino. Mamás que venían a tener sus hijos aquí, que venían enfermas, sin controles prenatales, desnutridas, quedan desnutridos. Y que llegan a engordarnos el número de desnutridos que nacen en Colombia y en el departamento de La Guajira. Otros hospitales que no están en riesgo en el departamento: Uribia, Nazaret, Fonseca, Distracción, Uribia y Villanueva. Para completarle a nuestros compañeros de gerentes de los hospitales, nuestra problemática sigue siendo la misma. ¿Cómo nos contratan? ¿De qué manera? ¿Bajo qué porcentajes? ¿Dónde está la población realmente? Nosotros nos comemos el hueso, literal. Eso es lo que hacemos. Y lo demás, ¿quién se lo gana? Además, hay algo importante y creo que es uno de los temas fundamentales que se están tratando para la nueva reforma de la salud, que es los temas de la infraestructura hospitalaria. En Riohacha, de acuerdo a la tipología asignada en el programa territorial de la S de alta complejidad al Hospital de Riohacha, mediante ordenanza 435 del 31 de agosto de 2017, le fue aprobado en el Plan Bienal de Inversiones el proyecto de reposición de infraestructura y capacidad instalada. Aquí es donde vamos a transformar la salud en el departamento. Ahí. ¿Dónde están los pacientes oncológicos de La Guajira? Se van. ¿Dónde está la infraestructura hospitalaria para tener pacientes oncológicos o manejar ese tipo de pacientes en La Guajira? No la tenemos. Ahí es donde tenemos que entrar a fortalecer estos servicios que tampoco cuenta la red pública hospitalaria para que los pacientes guajiros no migren a otros departamentos a ser atendidos. ¿Y dónde estamos nosotros entonces? ¿Cómo enfrentamos nosotros la pandemia si en infraestructura no contábamos ni siquiera con unidades de cuidados intensivos? Y nos habilitaron, gracias a donaciones que nos fueron entregando, nos habilitaron espacios para que nuestros guajiros no murieran.
Eso de manera temporal mientras la emergencia existía, ya no existe. Ahora, ¿qué sucede con esas unidades de cuidados intensivos? Hay que devolverlos, hay que cerrarlos, porque no cumplimos con la infraestructura de habilitación para poder contar con este servicio. Entonces tenemos que invertir en la infraestructura hospitalaria. Lo que mencionaban nuestros compañeros gerentes, yo les quisiera mostrar el video de cuál es la expectativa que se tiene desde el Hospital de Riohacha como capital para el proyecto de reposición de infraestructura hospitalaria que cuenta con 5 pisos. Esta es la proyección que se tiene para que nuestra red se fortalezca en los servicios. No solamente los 5 pisos y todo el engranaje que lleva en la parte de los servicios, sino también en un terreno que queda para la ampliación de dichos servicios, teniendo en cuenta que esto lo aprueban mediante el documento de red y dichos servicios quedaron en un estudio que se realizó en su momento. Este documento toca volver a revisarlo, toca volver a mirar qué población nos está quedando por fuera. Nos vamos directamente a los puestos de salud que están en los corregimientos. Ese es otro enfoque que hay que tener al momento de revisar cómo va a quedar la reforma a la salud. Estos usuarios hacen parte de una EPS y la EPS no llega directamente a los corregimientos. A estos pacientes muchas veces llegan directamente a los hospitales sin ningún tipo de controles y están afiliados. Entonces, ¿realmente vale la pena solamente encontrarnos afiliados? Pues no, hay que llegar directamente a la población. Las IPS no tienen puestos de salud. Quienes tenemos puestos de salud somos la red pública. La doctora del Hospital de San Juan les dijo, tiene 20 y todos abiertos. ¿Y cómo se sostienen? La autosostenibilidad de estos puestos nos van a llevar a que en algún momento vamos a tener que cerrarlos, como pasa en Riohacha. Tenemos 7 puestos de salud habilitados, de los cuales 4 que se encuentran en corregimiento están cerrados, porque hace 20 años dejaron de ser autosostenibles porque estaban financiados por las alcaldías o el departamento. Ahora no hay plata cómo sostenerlos, porque no llegan los pacientes, porque los pacientes no son contratados con el hospital. Entonces, como no es mío, no llegan. Y si llegan, yo los atiendo. ¿Y cómo los cobro? ¿Cómo los cobro? Entonces, no es solamente tener los puestos de salud, es también saber exactamente cómo vamos a tener la autosostenibilidad de dichos puestos y que estos pacientes que están en los corregimientos, en zonas aisladas como es el departamento de La Guajira, pues que cuenten directamente con su atención primaria, que es lo fundamental para que no nos lleguen a la red, al hospital en crisis, o muchas veces ni siquiera alcanzan a llegar porque las ambulancias son escasas para poder irlos a buscar. Retos, muchísimos. Tenemos muchos retos para poder lograr manejar la salud en el departamento. Es compleja. Yo creo que el manejo tan disperso y no solamente es como les digo, esa pelea constante con la red privada o con la red mixta que se nos vuelven las IPS indígenas sin desmeritarlas. Pero esa mixtura nos quita también a los usuarios y nos resta el volumen de pacientes a los hospitales públicos, porque esa mixtura les permite a ellos que su propia EPS indígena contrate con su IPS indígena. Y nosotros, Riohacha no cuenta con la contratación del plan de intervenciones colectivas porque el alcalde maneja directamente su contratación con una IPS indígena y no con la red del hospital. Nosotros, los hospitales departamentales, también manejamos el primer nivel, que en otros departamentos no sucede, pero en el departamento de La Guajira sí sucede. Nosotros manejamos, somos como 2 hospitales en uno, con el primero y el segundo nivel de complejidad. Y a puertas, si ustedes nos ayudan
a que podamos llegar realmente a tener al menos en el departamento un hospital que sea de alta complejidad. Al menos uno, que está ya catalogado, pero sin fuente de financiación. Entonces, por otra parte, algo importante que es el tema de la formalización laboral. Frente a la formalización laboral del personal, es importante que las GESE que contratan la modalidad de prestación de servicio, este estudio se hace necesario desde esta célula legislativa, donde podamos no solamente escucharnos a nosotros, a todos los actores del sistema, ya que las entidades públicas y los hospitales no contamos con herramientas legales que lleven a mejorar la vinculación del personal, ya que su ingreso se realiza a través de concurso de méritos, carrera administrativa o en provisionalidad, en la medida que surjan los vacantes. Es ahí donde está la importancia de la nueva reforma del sistema. Ahí es donde hay que verificar cómo vamos a vincular entonces a esta población, a este grupo de profesionales. La forma de vincular de manera laboral en las instituciones públicas y así poder dignificar a los trabajadores asistenciales. Muchísimas gracias por escucharnos.